para tener una introducción de fondo al tema, ¿qué es el hidrógeno y para qué sirve? Vale, yo por introduciros un poco, lo que os comentaría es que al final cuando hablamos de hidrógeno, por lo general nos referimos a su forma diatómica, es decir, aquella que se compone por dos moléculas, dos átomos de hidrógeno, ¿vale? Juntos. Esta habitualmente se encuentra en forma de gas y para daros así un dato interesante, que sepáis que es el elemento más abundante en el universo, en toda la Tierra. O sea, en el universo, perdona, en la Tierra, en el universo, principalmente porque se encuentra en las estrellas, en los planetas gaseosos, ¿vale? ¿Qué problema hay? Que en la Tierra, debido a nuestra atmósfera, eso no es así. Y de hecho el hidrógeno en forma gas es muy raro que lo encontremos en nuestra atmósfera. Y por lo general lo que tenemos es ese hidrógeno junto con otros compuestos, pues como es con oxígeno formando agua o con carbono pues formando materia orgánica. Así, algún otro dato que os puedo dar del hidrógeno para introducirlo. Bueno, una de las grandes ventajas que se ha visto y por lo cual ha generado mucho interés es la gran cantidad de energía que contiene el hidrógeno. Más o menos, para que os hagáis una idea, por cada kilogramo de hidrógeno podemos estar hablando de que tenemos una energía de 120 megajulios, ¿vale? En cambio, cuando hablamos de gasolinas, por contrastar, una gasolina, un kilogramo de gasolina, tiene en torno a 40 megajulios. Es decir, tenemos 3 veces más energía en un kilo de hidrógeno que en un kilo de gasolina. Por otro lado, también tiene sus desventajas, como todo en esta vida. Y la principal desventaja del hidrógeno es que se comporta muy mal como gas. Es decir, tiene una densidad muy bajita, que al final eso obliga, pues para que pongamos en perspectiva, un kilogramo de hidrógeno en lo que sería la atmósfera ocuparía lo mismo que un espacio de 11 metros cúbicos. Es decir, 2,5 metros por 2,5 metros por 2,5 metros. Imaginaos esa sala solo para meter un kilogramo. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el hidrógeno a día de hoy y lo veremos. Y luego un poco para qué sirve. Bueno, pues tiene dos usos principalmente. El que se ha usado a día de hoy y el más extendido es como materia prima, es decir, utilizarlo como elemento en otros procesos. Aquí destacaríamos las refinerías y las plantas de fertilizantes. Y luego otro uso que sería como vector energético, que este ha surgido más interés recientemente a partir de lo que es el hidrógeno verde. Volviendo un poco a los principales usos, que yo creo que es lo que podemos dar ahora más información, volviendo a las refinerías, pues aquí destacaríamos principalmente que, bueno, como sabéis, Repsol tiene varias refinerías por España y dentro de ellas pues tenemos grandes fábricas, grandes unidades produciendo este hidrógeno. O sea que para nosotros es un elemento bien conocido y que sabemos cómo manejarlo. Bueno, antes nos has dicho una desventaja que tenía el hidrógeno. ¿Hay alguna otra desventaja o realmente es una sustancia bastante buena para utilizar? Bueno, a ver, al final es un poco como todo, tiene su parte buena y su parte mala. O sea, el hidrógeno tiene sus utilidades en donde va a dar mucha ayuda, como puede ser, oye, pues con ese acople, si hablamos de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovable, pues si hablamos de la solar y la energía eólica, como sabéis, estas no son continuas, van cambiando, entonces el hidrógeno ahí tiene la bondad de que te va a poder ayudar a almacenar energía, utilizar esa energía para transportarla a otros sitios, es decir, hacer de ese vector energético que introducíamos antes, ¿vale? Pero no sirve para todo, o sea, no podemos pensar que el hidrógeno va a ser la gran solución y que como tal nos va a solucionar todo. Sí que nos puede servir para hacer otros compuestos. Repsol, por ejemplo, no sé si sabéis que tiene un proyecto importante de combustibles sintéticos. Eso al final, pues lo que vamos a hacer es utilizando hidrógeno, pero como ese hidrógeno tiene esos grandes problemas, lo que vamos a hacer es unirlo con una molécula de CO2 y generar combustibles más tradicionales, lo que puede ser pues, una gasolina habitual que ponen vuestros padres en el coche, el queroseno que podemos utilizar en los aviones. Es decir, todos los combustibles más convencionales que sabemos cómo manejarlos, que sabemos cómo almacenarlos, que no nos suponen ningún problema, pues todo eso es una ventaja que tiene, pero no es directamente el hidrógeno, sino que el hidrógeno nos va a permitir alcanzar ello. Bueno, antes nos has dicho una desventaja que tenía el hidrógeno. ¿Hay alguna otra desventaja o realmente es una sustancia bastante buena para utilizar? Vale, el hidrógeno verde, simplemente aquí creo que es importante dejarlo claro, al final cuando hablamos de los colores del hidrógeno, el hidrógeno es hidrógeno, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los colores simplemente estamos viendo, oye, ¿cómo hemos llegado a obtener ese hidrógeno?
En el caso del hidrógeno verde, lo que estamos diciendo es un hidrógeno que hemos producido a partir de agua, separando la molécula de agua y produciendo hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Y si en ese proceso hemos utilizado energías 100% renovables, es cuando lo llamamos hidrógeno verde. ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo funciona? Bueno, pues igual que cualquier hidrógeno que veíamos antes, lo puedes utilizar como materias primas en las refinerías, en las plantas de fertilizantes, lo puedes utilizar para alimentar vehículos de pila de combustible, lo puedes utilizar, bueno, cualquier uso que veas del hidrógeno te sirve tanto verde como no verde. Bueno, nuestro tema en el proyecto son los motores de hidrógeno. ¿Cómo se construyen y se utilizan? Vale, yo creo que aquí primero vamos a diferenciar un poco. Oye, pues tenemos pilas de combustible y motores. Entiendo que eso también lo habéis visto, lo tenéis localizado. Por hacer una breve introducción, motor es aquel que lleva a cabo la combustión del gas, ¿de acuerdo? Genera una reacción química de combustión, libera una energía y se utiliza esa energía. La pila lo que hace es, oye, cojo el hidrógeno, lo recombino con el oxígeno y genera una electricidad eléctrica. ¿Vale? Eso es simplemente para separar muy rápido. Vamos a volver a lo que son los motores. Los motores de combustión, como hemos dicho, ¿cómo funcionan? ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? Pues es llevar a cabo la combustión de ese hidrógeno. En esa reacción liberamos una cantidad de energía y esa energía la utilizamos, la aprovechamos para mover mecánicamente un motor. Es decir, un motor como el que tenemos habitualmente en nuestros vehículos. Es verdad que hay que destacar que es una tecnología que igual para el uso en vehículos está menos desarrollada, está en una etapa más temprana. Sí que parece que, bueno, que para los coches del día a día puede llegar a tener más sentido usar la pila. ¿Dónde parece que gana relevancia estos motores de combustión? En la aviación. Sí que en aviación estamos viendo que hay varios proyectos interesantes y en etapas un poco más maduras, es decir, algo más desarrollado, en los que se plantea el uso de hidrógeno quemándolo directamente para mover un motor de avión. El hidrógeno puede tener varios usos y funciones, pero ¿cuáles son las principales funciones de la pila de hidrógeno y cuáles son sus...? Vale. Las pilas de hidrógeno, bueno, lo hemos introducido brevemente arriba, pero es lo que os comentaba. Tenemos el motor que combustiona, que hace una combustión, y la pila de combustible. La pila de combustible lo que hace es una reacción química. Cogemos ese hidrógeno, cogemos oxígeno y lo recombinamos formando agua. ¿Qué pasa? Que en esa reacción química liberamos electricidad, generamos una corriente eléctrica. Entonces, al generar esa corriente eléctrica, pues funciona igual que una pila. Eso lo puedes utilizar un poco para lo que tú quieras. ¿Cuáles son los usos más importantes que se le está viendo? Bueno, pues lo introducíamos antes, los motores de los vehículos, que ya no serían motores, sino que serían pilas, pues al generar esta electricidad, luego podrías alimentárselo a un motor eléctrico y mover el coche. Otro uso, pues para usos lo que llaman estacionarios. Pues imaginaros pues estas energías renovables que varían tanto, que se mueven mucho y que al final es complicado depender de ellas para alimentar toda la red. Pues si nosotros somos capaces de almacenar hidrógeno en esos momentos en los que hace mucho sol y la energía solar está a tope, y luego cuando es de noche utilizamos ese hidrógeno para volver a meter la energía en la red, pues eso lo haremos con una pila también. Entonces así pues podremos utilizar energía renovable a lo largo de pues también la noche, energía solar por la noche. Nosotros nos hemos dado cuenta de que Naturgy está instalando cargadores de hidrógeno en Galicia. ¿Qué intenciones tiene en Galicia y qué importancia tiene esto para el futuro de los motores de hidrógeno? Bueno, se dejaría caer a la carretera. Al final piensa que es agua, no es contaminante, no supondría ningún problema, simplemente la dejarías caer y no pasaría nada. Es un compuesto limpio que no contaminaría y no supondría ningún problema para el medio ambiente. Nosotros, en este proyecto, tenemos que realizar un motor de hidrógeno. ¿Qué problemas deberíamos tener en cuenta a la hora de construirlo y utilizarlo? Bueno, a ver, los problemas al final, como hemos visto y como os comentaba, la tecnología de motores de hidrógeno es a día de hoy más inmadura, está en una etapa más temprana. Si bien es cierto que lo que va siendo el funcionamiento puede ser el convencional, ¿vale? El que no sé si habéis estudiado, pues tema de los pistones, cómo se mueven, cómo suben, bajan, hacer la combustión y eso genera un cambio de presión, etcétera. El concepto o los conceptos vienen a ser lo mismo, pero el problema o el reto
está en vamos a adaptar las tecnologías que ya tenemos a día de hoy, ¿de acuerdo? Que ya están adaptadas a este nuevo gas que tiene ese comportamiento un poco más complicado. Pues oye, ¿cómo almaceno combustible suficiente para alimentar al motor? ¿Cómo soy capaz de alimentar la suficiente cantidad de energía al motor, dada la baja densidad que tiene, para darle la energía necesaria? Y toda esta serie de problemas que se encuentran y que al final suponen un reto tecnológico y que son los principales retos que os vais a encontrar si queréis desarrollar un motor ahí vosotros. De todas las posibles alternativas, bueno, hola, soy Gaby y Hola, Gaby. de todas las posibles alternativas al petróleo, ¿qué diferencia a aquel con el de hidrógeno y de qué manera tiene ventajas este recurso alternativo? Vale. O sea, si te he entendido bien, queremos comparar un poco, oye, el petróleo frente al hidrógeno, ¿verdad? Es un poco lo que queremos ver. Vale, bueno, aquí el primer punto es el petróleo sí que es una fuente de energía, ¿vale? Que como veíais aquí comentábamos que el hidrógeno lo que es un vector energético. Entonces el petróleo es una fuente de energía como tal y tiene muchas bondades y sus partes malas, las cosas como son. Pero el petróleo la ventaja que tiene es que es una fuente de energía de la que obtenemos unos combustibles que sabemos manejar, que conocemos muy bien y que tenemos muy optimizados a día de hoy, que utilizamos en todos los vehículos y tal. ¿Qué pero tiene? Oye, que tiene una emisión de CO2. Eso es innegable y es una emisión de CO2 que estamos añadiendo a la atmósfera. El hidrógeno, por otro lado, no es una fuente de combustible, es un vector energético. Vamos a convertir una energía eléctrica, ¿vale? Que sea solar o fotovoltaica, o sea, limpia, la vamos a meter en un hidrógeno. Y esa molécula de hidrógeno después la vamos a poder utilizar para diferentes usos. Si lo utilizamos para desplazar usos de combustibles fósiles, pues lo que estaríamos haciendo sería eliminar las emisiones de CO2. Pero como hemos visto, esto todavía tiene una serie de retos por delante, una serie de problemas que hacen que no podamos cambiar directamente ya de uno a otro y que tenemos que seguir desarrollando y trabajando, que es lo que estamos haciendo en Repsol con diferentes iniciativas, diferentes propuestas para, oye, vamos a hacer esa transición o vamos a ver dónde puede encajar mejor ese hidrógeno, dónde puede ocupar su nicho el hidrógeno y dónde puede ocupar el nicho al final los combustibles más tradicionales o esos combustibles sintéticos que os introducía que también van a tener un impacto importante. Entonces, bueno, obviamente tiene sus ventajas. La principal es que no contamina, que si lo haces por un proceso renovable no vas a emitir CO2 a la atmósfera, pero también tiene una serie de desventajas muy importantes a día de hoy, que son principalmente barreras tecnológicas. Vale. Los fondos Next Generation buscan animar a investigar y usar energías renovables como el hidrógeno. ¿Qué opina de esta financiación, de los posibles problemas que pueden surgir a la hora de repartir este dinero? Una pregunta interesante. A ver, los fondos Next Generation, como os digo, al final las tecnologías del hidrógeno están en una etapa temprana de desarrollo. Entonces, son tecnologías complicadas, que a día de hoy son muy caras, no son rentables económicamente y en las que entrar no es fácil, ¿de acuerdo? Porque al final es un desembolso de dinero y necesita mucho desarrollo y necesita la colaboración de diferentes entidades, tanto privadas como públicas. Y eso es un poco lo que buscan los fondos Next Generation. Oye, mediante apoyo público vamos a llevar a cabo el desarrollo de las tecnologías porque la vemos clave, porque desde Europa se ve clave el uso del hidrógeno. Entonces, oye, vamos a llevar a cabo esta inversión desde un punto de vista público para desarrollar las tecnologías. En el tema del reparto ahí, sinceramente, no sé decirte. Ahí ya no es mi negocio, yo soy la parte de tecnología, a mí si me vienen porque nuestra propuesta les parece interesante y de verdad creen que podemos ayudar a desarrollar la tecnología, yo encantado, pero ya cómo se reparte o qué problemas puede haber en el reparto. Se dice que no hay dinero suficiente para la financiación de proyectos científicos en España. ¿De qué forma son suficientes estos recursos públicos para sus proyectos de investigación? Bueno, es verdad que lo primero que hay que destacar es que el nivel de desarrollo tecnológico en España es importante. Tenemos muy buenos científicos y muy buenos desarrolladores. Hay un gran número de proyectos muy pioneros en muchos ámbitos, ¿de acuerdo? Eso es importante. Luego, los fondos, el tema de los fondos, bueno, pues obviamente cuando estamos hablando de desarrollos tecnológicos, como os estaba diciendo, es caro el desarrollar tecnológicamente cualquier proceso nuevo, cualquier producto nuevo, pues supone una inversión muy elevada que no siempre llega a buen puerto, con lo cual es un riesgo también elevado, aparte de la inversión. Entonces ahí es donde entra
en escena esa financiación pública, que, oye, que apuestas por una tecnología, crees que va a ser importante y va a ser relevante y te va a posicionar frente a otras tecnologías y apuestas por ella, ¿vale? Pero eso te contaría un poco. Marta, y aún queda mucho para que se eliminen los motores de combustión. ¿Qué retos hay para que todos los motores sean hidrógenos en 2035? Bueno, yo aquí, como os decía, no creo que para los vehículos que tengáis en casa habitualmente vayáis a poner un motor de hidrógeno. Yo creo que la tecnología, por cómo se está desarrollando, va a ir orientada un poco más hacia esas pilas de hidrógeno que veíamos, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, si nos centramos un poco en los retos que tiene tanto el desarrollo, que en el fondo es común para motores como para pilas, es el desarrollo, la madurez tecnológica. Se necesita mucho desarrollo y mucha investigación para al final poder desarrollar productos que sean económicamente rentables y eficientes. ¿De acuerdo? Al final, por ejemplo, uno de los grandes peros a día de hoy de las pilas de combustible es que son poco eficientes. Al final, si hablas de todo el proceso de generación de ese hidrógeno y luego le sumas la pila de combustible, pues hay una serie de pérdidas importantes en el proceso, ¿vale? Entonces, todo eso van a ser los retos que van a hacer que de aquí a ese fin de los motores de combustión, de combustibles fósiles, ¿cómo podemos alcanzarlo? Pues todos los retos que vamos a tener. Hola, soy María y bueno, existen varios métodos para producir hidrógeno verde, desde el uso de algas hasta la fotocatálisis. ¿Cuál cree que tiene más potencial y por qué? Bueno, esto va un poco en línea con lo que le contestaba antes a tu compañera. Hay muchos métodos de producción de hidrógeno, hay algunos en etapas muy tempranas, ese que me comentabas de las algas es una etapa muy inicial, también hay otros métodos en etapas muy iniciales que es a partir de bacterias, ¿vale? Alimentar a bacterias con diferentes compuestos, los descomponen y te hacen hidrógeno. Pues es otras vías, pero que están en etapas muy tempranas. La fotocatálisis, que la comentas, pues efectivamente nosotros es una ruta que vemos con mucho interés. De hecho, no sé si sabéis que desde Repsol, junto con Enagas, se llevó a cabo el desarrollo de una tecnología, ¿vale? Que es de fotoelectrocatálisis, que precisamente se basa en ese principio. Es decir, ahorrándome todo el proceso de producción de electricidad, transporte de electricidad, y etcétera, lo que hago es directamente en mi planta de fotoelectrocatálisis, a partir de la luz del sol, produzco hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces nos ahorraríamos todas esas etapas. Ya hay un gran serie de número de tecnologías que están apareciendo con diferente interés, diferente grado de madurez, que pueden suponer una serie de ventajas a futuro y que obviamente tenemos que analizar y tenemos que apoyar y desarrollar aquellas con más potencial. Obviamente, a día de hoy, la que más peso tiene, la que más se habla, es la electrólisis mediante procesos de hidrógeno, mediante energías renovables. Pero, como os comentaba, también hay otras, como puede ser la pirólisis de metano, que esta lo que haría sería romper la molécula de metano, hacer hidrógeno y carbón sólido, con lo cual tampoco emitiríamos CO2. El reformado de biometano, ¿de acuerdo? El biometano es una corriente que se obtiene de fuentes bio, ¿vale? De fuentes ecológicas, no tiene emisiones de CO2 y podemos utilizar equipos que ya tenemos hoy en día en marcha, o sea, que ya conocemos bien cómo operarlos, para hacer también un hidrógeno que sería renovable, de cero emisiones. Es decir, hay un abanico importante de tecnologías. Lo que hay que hacer es, oye, vamos a ver cuáles son las claves para cada entorno y desarrollémoslas. Gracias. En 2035 serán prohibidos los coches de combustión por la Unión Europea. ¿De qué modo serán sustituidos por los coches de hidrógeno y por qué no hay todavía vehículos equivalentes así en el mercado o lugares de carga? Vale. Bueno, por aclarar simplemente, te comentaré, en 2035 lo que se finalizará será la producción de vehículos de combustión, ¿vale? Lo que quiere decir es que si tú en 2034 te has comprado un coche de combustible, no te preocupes, vas a poder seguir utilizándolo porque hasta 2050 hay que darle servicio, ¿vale? Y más o menos está hablando que en 2050 efectivamente es para cuando se finalizaría la utilización de motores de combustión. En cuanto a lo que me preguntas de por qué no hay a día de hoy algo del hidrógeno o algo así, volvemos un poco a lo mismo de antes. Es que a día de hoy todavía no está desarrollada la infraestructura, las tecnologías son inmaduras, todavía hay que mejorarlas mucho. Entonces, estamos en esa etapa. Precisamente nosotros estamos en esa etapa y yo personalmente desde el Repsol Technology Lab pues estamos trabajando en desarrollar esas tecnologías y que en el futuro efectivamente, oye, pues sea tan convencional
el coche a día de hoy que tienes abajo de gasolina o diésel como el coche que puedas tener abajo de hidrógeno. Pero como os digo, esto es una etapa que está en desarrollo y nos va a llevar un tiempo. Confiemos que efectivamente que de aquí a 2035 pues ya haya habido una entrada en el mercado importante de estos vehículos, tengamos esa red de infraestructura que estábamos comentando y podamos, oye, tranquilamente haber cambiado de nuestro coche habitual de gasolina a nuestro coche de hidrógeno sin habernos dado cuenta prácticamente. Uno de los posibles problemas del hidrógeno es su transporte y su almacenamiento. ¿Cómo cree usted que se podría evitar este riesgo y así extender su uso más fácilmente? Vale, pues esto va un poco en línea con esa propiedad negativa que veíamos del hidrógeno, que es esa baja densidad. Efectivamente, al final, como veíamos, oye, en condiciones atmosféricas, 1 kilo de hidrógeno es 11 metros cúbicos. Eso para plantear un transporte es impensable. Es decir, un camión al final te transportaría, ¿qué? 3, 4 kilos. No tendría sentido. Entonces, es verdad que el hidrógeno al final lo comprimimos o se comprime mucho para poder transportarlo. No sé si habéis visto que, por ejemplo, los vehículos actuales de hidrógeno, que ya los existen, aunque sean pocos, operan entre 350 o 700 bares de presión. Es decir, eso es mucha presión. Entonces, eso obviamente supone un riesgo. Pero es verdad que son presiones y tecnologías que eso sí que son maduros. Es decir, ya existen depósitos a día de hoy que funcionan esas presiones e incluso más, con lo cual no supone un problema. Una de las claves en este punto va a ser el desarrollo o la actualización de una infraestructura de hidrógeno por vía de tuberías. Es decir, igual que tenemos ahora la de gas natural, que al final a vuestras casas y a cualquier sitio prácticamente hay tuberías de gas natural directamente, pues sustituir esas tuberías por tuberías de hidrógeno, que también permitan ese transporte de manera sencilla, económica y eficaz de hidrógeno por diferentes puntos. ¿Qué lugares de España ya se han puesto los sitios de recarga de hidrógeno? Pues ahí me pillas un poco. Sé que se han puesto hidrogeneras en Barcelona, sé que hay una. Al lado de Huesca hay otra en la Fundación del Hidrógeno de Aragón, que no sé si la conocéis, tiene una hidrogenera y encima es de acceso público. O sea, porque por lo general, para que casi todas las hidrogeneras que hay son de uso privado, ¿vale? Pero sí que hay alguna, como esta de la Fundación de Hidrógeno, que es de acceso público, a la que tú, si tuvieses casualmente un coche de hidrógeno, pues podrías ir a repostar. Entonces, esa sé que está por ahí, luego en Madrid sé que hay otra, pero la verdad que me pillas. Ahora mismo no sabría decirte exactamente dónde hay. Y luego, efectivamente, pues la que te comentaba, pues sé que en Coruña, en el puerto Repsol montó una hace relativamente poco, pero la verdad que suelen ser más, a día de hoy, suelen ser algo más provisional para demostrar las tecnologías. En el caso de que se produjera un error en el motor de hidrógeno, ¿qué consecuencias y qué peligro podría haber si se diera esta situación? Vale. Aquí, yo por contaros un poco, yo creo que el hidrógeno tiene una mala fama de la seguridad que a día de hoy todavía no se ha ganado. Es decir, todavía no ha habido de verdad un problema serio porque la sensación que tenemos es que el hidrógeno da miedo, ¿verdad? Cuando se habla de hidrógeno a veces la gente da un poco de miedo. Es verdad que tiene una serie de inconvenientes desde el punto de vista de la seguridad. Uno muy claro es que el hidrógeno ya por sí es un gas que es un combustible, o sea, que tiene un riesgo si hay una fuga o hay un tal. Además, por añadir, el hidrógeno es incoloro e inodoro. Es decir, ni lo vas a oler ni lo vas a ver. O sea, no vas a darte cuenta en el caso de que haya una fuga. Y el tercero, otro riesgo importante, es que el hidrógeno, la llama de hidrógeno no es visible. Es decir, si hay una llama hecha con hidrógeno, tú no vas a poder verla. Entonces, eso también supone una serie de riesgos que en el caso de que tengas una fuga en tu vehículo, pues puede suponer unos problemas. Por otro lado, oye, que tiene una ventaja muy importante desde el punto de vista de la seguridad, que antes la veíamos como una desventaja, y es esa densidad tan baja que tiene el hidrógeno. En el caso de que tengas una fuga en tu depósito, en tu vehículo, ese hidrógeno va a tender a disiparse y a subir mucho por la atmósfera y seguramente no suponga ningún problema. Y en poco tiempo se habrá vaciado tu depósito, ¿vale? A diferencia de lo que puede pasar pues, con un vehículo de combustible líquido, que si tienes una fuga, este hidrógeno va a caer y te va a generar un charco, que también puede ser más peligroso, ¿vale? Entonces, tenemos esos dos lados que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad. Naturgy está instalando cargadores de hidrógeno en Galicia. ¿Qué intenciones tiene en Galicia y qué importancia tiene esto para el futuro de los motores de hidrógeno?
Vale, aquí por introducirte si quieres un poco Galicia y también qué está viendo Repsol para hacer en Galicia, te diré que, bueno, como bien sabéis, Galicia es un foco importante para Repsol. De hecho, tenemos ahí una refinería nuestra en Coruña, no sé si la tenéis localizada. Entonces, para nosotros es un punto clave de España. Y bueno, dentro de ese movimiento que está haciendo Repsol en base al hidrógeno verde, pues podemos destacar la iniciativa Shine, en la cual, pues bueno, queremos impulsar todo el uso de este hidrógeno renovable, de este vector energético que hemos visto, pues para descarbonizar diferentes áreas a lo largo de toda España, ¿vale? Esto lo estamos haciendo de la mano de un gran número de empresas a nivel nacional y, obviamente, como os digo, pues Galicia lo se ve como un punto clave. De hecho, esto que comentas de la hidrogenera de Naturgy, si no recuerdo mal, yo creo que en verano de este año, del año pasado, Repsol tuvo un proyecto de demostración en el puerto de Coruña, ¿vale? En el que pusieron una hidrogenera también. O sea, Repsol ya puso en su día en el puerto de Coruña una pequeña hidrogenera que lo que hizo fue alimentar a un autobús que funcionaba con hidrógeno, pues para demostrar que efectivamente era viable, que se podía utilizar el hidrógeno, que era seguro, etcétera. Y también me suena que en ese mismo evento, pues Repsol anunció que la idea era que en 2026, como tarde, hubiese al menos una hidrogenera de hidrógeno de Repsol en Coruña. Usted realiza experimentos relacionados con el motor de hidrógeno. ¿Qué problemas encuentran ustedes en estos experimentos para que el motor de hidrógeno no sea viable? Bueno, nosotros a día de hoy no estamos desarrollando experimentos directamente con motores de hidrógeno, ¿de acuerdo? No es una línea que tengamos de desarrollo actualmente en tecnología. Obviamente la conocemos, hemos hablado con diferentes desarrolladores de esta tecnología y podemos tener una idea bastante buena de cuáles son los principales retos de la tecnología, pero es verdad que internamente como tal no tenemos ese desarrollo. Por contestarte un poco a qué retos hay, bueno, hay varios. Yo creo que hemos introducido antes alguno de ellos. Pues es, oye, el cambio de esos inyectores para ser capaz de introducir la cantidad de energía necesaria, la alta temperatura de llama, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el hidrógeno tiene una temperatura de llama mucho mayor que otros combustibles. Al aumentar tanto la temperatura de llama, el problema que está habiendo es que produces los llamados NOx, ¿vale? Que son unos gases que son mucho más contaminantes que el CO2. Entonces, si estás alimentando aire en vez de oxígeno directamente, en el aire hay nitrógeno y convertirías ese nitrógeno en NOx. Ese NOx pues sería muy contaminante. Entonces, cuando esa temperatura de llama es tan alta, se favorece esa formación. Entonces, se están haciendo diferentes procesos para, oye, hacer un control de la temperatura de llama, asegurar un dosado adecuado de alimentación entre aire y hidrógeno para minimizar esos problemas. Una serie de, bueno, recirculación de gases también para controlar temperaturas. Hay una serie de procesos y de retos que, si bien pueden ser similares a los que tiene un motor convencional, pues se pueden agravar en ciertos términos con este uso del hidrógeno. ¿De qué modo se conseguirá en el futuro que la producción de energía a base de hidrógeno podrá cubrir todas las necesidades de las personas como lo hacen las energías contaminantes? Vale, es una buena pregunta. O sea, yo aquí volvería un poco atrás a eso que os decía de que el hidrógeno no es una fuente de combustión, no es una fuente de energía, ¿vale? El hidrógeno no lo veamos como una fuente de energía, sino como un vector energético. Al final, la fuente de energía va a ser esa energía solar, esa energía eólica, esa energía hidráulica, es decir, todo ese abanico de tecnologías renovables que estamos desarrollando y que ya tienen un impacto importante en nuestro pool eléctrico. Es decir, tú cuando te enchufas a la electricidad, pues un gran porcentaje de los electrones que tú coges vienen de fuentes 100% renovables. El hidrógeno lo que nos va a permitir es utilizar esos mismos electrones 100% renovables para transformarlos y transportarlos. Los vamos a transformar en hidrógeno, los vamos a transportar en forma de hidrógeno y luego tenemos un abanico de usos de ese hidrógeno. Pero la energía inicial va a ser esa energía renovable, ese fotovoltaico o ese eólico. Y luego ya con ese hidrógeno pues podremos descarbonizar diferentes operaciones, hornos de combustión, pues cambiando gas natural por hidrógeno, así ya no emitiremos CO2 y además la fuente de energía será renovable, las pilas de combustible de diferentes vehículos, los motores de aviación y ese largo etcétera, pero al final la base es que todo el origen va a ser esas energías renovables, esa fotovoltaica y esa eólica. Gracias. Gracias por concedernos esta entrevista.
Nada, muchas gracias a vosotros y lo que decía al principio. En Santiago de Compostela, que es donde estamos aquí ahora mismo, sería imposible tener un motor de hidrógeno, ya que, por así decirlo, la fuente para rellenar el motor de hidrógeno estaría bastante lejos. ¿Cómo ayudaría usted a expandir los motores de hidrógeno y la idea de rellenarlos, por así decirlo? Vale. A ver, es verdad que a día de hoy es que no existe infraestructura de hidrógeno. O sea, a día de hoy no existe un sitio. O sea, yo vivo en Madrid y yo en Madrid tampoco te creas que si me compro un coche de hidrógeno voy a poder ir allá a la gasolinera de la esquina a rellenar con hidrógeno. Porque es una infraestructura que todavía está desarrollándose y que tiene que desarrollarse. Como te comentaba, pues parte de ese desarrollo, pues Repsol se ha propuesto hacerlo a través de esta iniciativa Shine. Oye, en esa iniciativa Shine se han identificado una serie de proyectos importantes de, oye, en el caso de que esta tecnología, bueno, apostamos porque esta tecnología se desarrolle y para ello tenemos que desarrollar la infraestructura. Entonces, pues parte de eso es, vamos a poner en marcha lo que dices tú, que es una hidrogenera. ¿Qué es una hidrogenera? Pues no deja de ser una estación de servicio habitual en la que vais habitualmente ahora a echar gasolina, pero en la que se ha incluido una producción y una distribución de hidrógeno. Entonces, si al final toda esta infraestructura se desarrolla, los motores de hidrógeno evolucionan, de verdad se pone en marcha, las pilas de combustible avanzan, que es por lo que estamos apostando, pues habrá que desarrollar esa infraestructura y ya te aseguro que tendréis ahí cerca de casa una hidrogenera apuesta por Repsol para que tú repostes tu coche. Tú no te preocupes por eso. Por último, ¿cuáles son los principales retos para conseguir que el futuro del hidrógeno tenga muchos más usos y más aplicaciones? Bueno, al final yo creo que la clave es que no nos cerremos a una única tecnología y a un único uso y que seamos lo más abiertos posibles, que veamos todo lo bueno que tiene el hidrógeno, pero también todos los retos que tiene por delante. Entonces, hay muchas tecnologías que nos van a permitir descarbonizar todas nuestras operaciones, todos nuestros procesos, que al final no nos olvidemos, ese es el objeto que tenemos. Oye, vamos a buscar que para el año 2050 seamos emisiones cero. ¿De acuerdo? Que ese, por ejemplo, es un reto que Repsol fue la primera petrolera que anunció, la primera multienergética que dijo, oye, yo para 2050 un objetivo mío va a ser que sea cero emisiones netas. Pues en esa ruta, ser cero emisiones netas, va a haber un gran número de tecnologías, un gran número de procesos que van a ser claves. Dentro de esos procesos, efectivamente, va a estar el hidrógeno. Y yo creo que la importancia o cómo vamos a llegar a ese punto es, vamos a darle su hueco al hidrógeno, vamos a ver dónde tiene cabida, vamos a ver dónde tiene sentido y ahí donde de verdad merezca la pena, implantemos este hidrógeno, ya sea renovable a partir de rompiendo la molécula de agua con energía renovable, ya sea mediante procesos de gasificación o pirólisis de residuos, ya sea mediante procesos de pirólisis de otros compuestos, etcétera. Es decir, hay un gran número de abanico de tecnologías que nos pueden permitir alcanzar esas emisiones cero y en donde el hidrógeno, pues efectivamente va a tener un peso importante. Gracias. Bueno, ahora mis compañeros querían hacerte unas preguntas.